Vamos a hablar de implementación de la transformación digital. Para ello tenemos como moderador a David Bueno Vallejo, que es gerente del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga, y le acompañan Ángel Esteban Paúl, inspector de servicios adscrito a la Inspección General de Hacienda y Función Pública, que nos va a hablar del Plan de Acción para la Transformación Digital en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Javier Amorós Dorda, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, que nos hablará de la transparencia como exigencia para la transformación digital de las administraciones públicas. Y José Luis Antón de Garner, que nos hablará del futuro del gobierno digital y plataformas y ecosistemas. Pues nos falta... No, perdón. Estupendo, pues adelante cuando quieras, David. Muy bien, ¿qué hay? Buenos días. Pues nada, para comenzar, agradecer la confianza de traernos a esta mesa a la organización. Bueno, pues para mí es un orgullo estar con estos tres compañeros. ¿Por qué? Porque, fijaros, estoy rodeado de lo mejor de cada una de las cosas, ¿no? Si miramos, por ejemplo, en temas de tecnología, de modernización, de administración electrónica, siempre tenemos como referencia al Ministerio de Hacienda, ¿no? Ese sería el primer caso. Si luego miramos en temas de transparencia, ¿quién no está cansado ya de tantas evaluaciones de transparencia de distintas fuentes sin que haya un estándar? Yo llevaba años pidiendo a través de blog, a través de la FEN, a través de la RECI, por todos sitios, por favor, que se saque un estándar objetivo de verdad de evaluación de transparencia, y ahí apareció pues el Consejo de Transparencia con Mesta. Pues también lo tenemos aquí representado, ¿no? Y por último, ¿quiénes son los que están con el radar continuamente mirando hacia dónde van las tecnologías de todas las distintas ramas, y no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial? Pues es la consultora Gartner, ¿no? Entonces, con esta compañía pues yo me siento bastante contento, ¿no? ¿Vale? Entonces esperemos que tengamos una mesa que sea de vuestro interés. El tema de la transformación digital, yo solamente voy a introducir un poco desde el punto de vista de TI. No sé si aquí hay muchas personas de departamento de TI, pero los que no seáis de departamento de tecnología, pues también para que lo veáis desde el otro punto de vista, ¿no? Los departamentos de tecnología casi siempre se han dedicado a hablar del resto de los usuarios como sus clientes, ¿no? Del resto de la organización, y ahí es donde empezamos ya con los fallos, ¿no? Es decir, porque yo tengo una relación clientelar, tengo una relación de que todo lo que me pida tengo que hacerlo, y una relación en la que cuando no se pone en valor el trabajo que se hace desde los departamentos de tecnología, ¿no? Entonces, para la parte de transformación digital, lo primero que hace falta es que los departamentos de tecnología cambien su punto de vista. Es decir, ya no hay que pensar solamente en la TI, sino pensar en el negocio. Es decir, el departamento de TI tiene que estar muy pensado en el negocio, intentar quitar esas, como se dice, value traps, es decir, no llamar a los clientes, no hablar sobre rendimiento. Las máquinas funcionan de maravilla, no es las máquinas funcionan de maravilla, sino qué es lo que aporta al negocio el funcionamiento de estos equipos, ¿no? Entonces, lo que hay que ofrecer es el valor, que la inversión que se haga en TI, porque siempre se habla de gasto, es que hay que subir el gasto en tecnología, que la inversión que se haga en TI ofrezca de verdad un valor al negocio completo. Por lo tanto, ofrecer esa mejora de la tecnología va a implicar que va a mejorar la organización. Esos son los puntos iniciales con los que hay que empezar a trabajar. Y luego, como muy bien comentaba el alcalde de Leganés, Santiago, pues es fundamental que no se piense que la transformación digital solamente depende de esos departamentos de tecnología, porque es muy importante toda la parte de cómo mentalizar, cómo hacer que esa transformación funcione dentro de la organización, ¿no? Para eso, algunos trucos que tendríamos que intentar tener. Es decir, si nosotros queremos implantar algo en toda la organización, nos encontraremos con muchos frenos, mucha gente que dice que tengo problemas para eso no va, yo como lo hago me funciona mejor, no me complique la vida. Entonces tenemos que intentar buscar lo que se llaman los early adopters, ¿no? Es decir, son los aliados. Ahí siempre en todas las organizaciones algún grupo, algún departamento son más innovadores, que están interesados en ese avance. Entonces cogerlo a ellos como primera base para poder hacer los primeros avances de esa transformación, y luego el resto
resto irá siguiéndolo, ¿no? Luego, muy importante también, mucha psicología y negociación con los departamentos de NOTI para conseguir avanzar en ese cambio y, como también se comentaba en la ponencia anterior, la formación continua. Es decir, de cualquier cambio que se vaya a hacer, si se va a poner, yo qué sé, por un ejemplo concreto, un nuevo portafirma, un nuevo tramitador, pues es muy importante que haya una formación importante de los empleados, ¿no? Y también, dentro de esa búsqueda de aliados, pues buscar aliados en los distintos cuerpos directivos de la organización. Fundamental, y el último paso, ya empiezo con la presentación de los ponentes, sería que tengamos muy claro el plan completo de hacia dónde vamos, pero que además de ese plan completo, recordad, si estamos en administraciones donde, bueno, pues las organizaciones políticas a lo mejor tienen unos tiempos más restringidos, hay que conseguir hitos cortos, hitos con resultados que sean visibles para que en pocos meses o en pocos años se vayan teniendo cada vez resultados que se vea que esto va evolucionando y no esperar a tener de cero el todo nada, ¿vale? Bueno, pues con esa pequeña introducción, simplemente pensando dando ese punto de vista, pues sí, me gustaría empezar con Ángel Esteban Pol, que es inspector de los servicios, adscrito a la Inspección General de Hacienda y Función Pública y presidente del grupo de trabajo y coordinador de la elaboración del plan de acción para la transformación digital del MINAP. Licenciado en Derecho Empresariales, inspector de Hacienda del Estado, inspector de Servicios de Economía y Hacienda. Ha desempeñado funciones de inspector de Hacienda en Barcelona, en diversos puestos de Dirección General de Tributos, donde de enero del 95 hasta julio del 2000 fue subdirector general de Tributación de Operaciones Financieras. Desde julio del 2000 hasta enero del 2005 ocupó el puesto de inspector adjunto a la Oficina Nacional de Inspección y desde enero del 2005 hasta noviembre del 2008, inspector general del Ministerio de Economía y Hacienda, y desde noviembre del 2008 hasta enero del 2012, presidente y director general de esta fábrica de moneda y timbre, que entonces está volviendo a su casa, ¿no? Bueno, pues sin más, pasamos a su presentación. Bueno, pues muchísimas gracias y buenos días a todos. La verdad es que todo esto lo único que indica es que soy muy mayor y dentro de mayor estoy encantado de volver por aquí. He participado ya en bastantes jornadas CERES con distintos roles y bueno, pues el rol que corresponde hoy o el rol que me trae aquí es el de coordinador de un grupo de trabajo para la transformación digital en el Ministerio de Hacienda. Creo que lo primero que tengo que hacer es advertir a lo que están expuestos, y lo que están expuestos es esto. Este es un poco el índice. Simplemente por resumir, vamos a ver lo que hemos hecho, pero fundamentalmente vamos a ver lo que nos falta por hacer, que evidentemente es mucho. ¿Cómo se gestó este plan de acción? Bueno, este plan de acción se incardina en el ámbito de la estrategia TIC de la AGE. Esa estrategia de TIC debe, al final, plasmarse en planes de acción departamentales. Y dentro de esos planes de acción departamentales, hasta el momento se han aprobado dos, el del Ministerio de Hacienda y el del Ministerio de Defensa. Con esto de que es un plan departamental, creo que no agotamos. Yo creo que al final, cuando terminemos la exposición, veremos que es bastante más que un plan departamental, porque de alguna forma va a tener incidencia en el resto de los ministerios y posiblemente incluso en otras administraciones. Se puso en marcha a través de una resolución conjunta de los secretarios de Estado y del subsecretario, lo cual, para los que conocen la Administración, les da idea de la trascendencia que se quiere dar. No es algo en absoluto frecuente, en absoluto. De hecho, yo ya con mis 10 trienios a cuestas solo conozco un caso anterior y se refirió también a Administración Digital. Por lo tanto, es este ámbito de Administración Digital el que exige ese esfuerzo conjunto. Para ello se creó un grupo de trabajo paritario, con 2 representantes de cada Secretaría de Estado, y se dio un plazo de 3 meses para elaborar un plan. Pero la planificación es algo más largo, quiero que esto quede claro desde el principio. Y además se dio un objeto muy amplio. No solo se trataba de dar cumplimiento a las leyes 31 y 40, dar cumplimiento a la estrategia TIC, sino teníamos que delimitar las insuficiencias de todo tipo, organizativas, presupuestarias, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí hemos dado la vuelta a la tortilla. Hemos dicho, vamos a poner primero lo que hay que hacer y luego veremos cuáles son esas deficiencias. Y cuando tengamos problemas para dar cumplimiento a eso que tenemos que hacer, veremos si tenemos que hacer procesos de consolidación o procesos de reorganización y si tenemos que pedir dinero, para entendernos.
Y el grupo está en el ámbito del Ministerio, ha escrito a la Comisión Ministerial de Administración Digital, por lo tanto, se incardina dentro del ámbito del Ministerio, y el plazo de ejecución es 2017-2020. Bueno, teníamos 3 meses, pero aunque teníamos 3 meses, entendimos que debíamos dedicar un mes a unas actuaciones preparatorias. ¿Cuáles son estas actuaciones preparatorias? Bueno, pues primero unas normas, y las normas, algo que entendimos y que ha resultado muy relevante, y es buscar la unanimidad, buscar el consenso. ¿Por qué? Porque al final las reuniones no eran unas reuniones institucionales en las que alguien aparecía como representante de un determinado centro del Ministerio. Eran unas reuniones en las que iban los expertos, los mejores expertos en cada una de las áreas, y eran libres para decirlo, porque luego, si lo que se había llegado no se le daba el visto bueno por parte del grupo, pues no se daba el visto bueno, pero de alguna forma estamos ante un debate estrictamente técnico. Se creó un entorno colaborativo, lógico si queremos funcionar y queremos hablar de administración digital, y se hizo una delimitación de los centros del Ministerio, 32 centros que no son direcciones generales, son lo que entendimos, y había una visita de la Inspección de los Servicios previamente, se entendió que eran áreas de decisión dentro del Ministerio. Ahora veremos el cuadro y veremos la heterogeneidad que se esconde detrás de eso. Y además designamos inmediatamente un representante funcional y un representante técnico en cada uno de los centros. Esas personas son a los que hemos recurrido y seguimos recurriendo en cada una de las actuaciones, y de alguna forma buscamos algo que ya se ha dicho aquí y que es fundamental, es que esto no es una cuestión de informáticos, esto es una cuestión en la que tiene que implicarse todas las áreas de la organización. Para entendernos, se quería que esto llegue a todas las áreas del Ministerio. Y por citar algunas de las que tienen menor capilaridad, eso quiere decir delegaciones territoriales de Economía y Hacienda, eso quiere decir consejerías financieras en el extranjero, y eso quiere decir las empresas de los grupos SEPI Patrimonio, en la medida en que estas cuestiones puedan afectarle. Ahí está el área, todas las unidades, estamos hablando de 32, ya digo que no son direcciones generales, sino que son unidades de decisión. Pero el aspecto más relevante en cuanto a esas actuaciones preparatorias, a mi juicio, es la metodología utilizada. En lugar de hacer como se ha hecho en otros planes de acción y hacer una suma de planes sectoriales, lo que se ha hecho es una reorganización, una organización en 10 áreas, en las cuales, si lo pueden apreciar, se ha seguido el procedimiento administrativo. Es decir, hemos seguido la primera fase en el registro, en el cual el documento entra en la Administración o a través de sitios web, que puede entrar también, los elementos necesarios para eso, que es la identificación y firma electrónica, el intercambio de información tanto entre administraciones como entre el ciudadano y las administraciones, el proceso de reutilización, la tramitación electrónica en todas sus fases, la gestión documental y los archivos, y aspectos que son tangenciales y que tienen que rodearlos, como son la seguridad de la información, tanto el ámbito estricto de política de seguridad de la información como el ámbito de continuidad de negocios e incluso el de protección de datos, las infraestructuras y medios, la gestión de la información, que se va a tratar de que sea de forma centralizada, y, por supuesto, la formación, algo absolutamente fundamental en este ámbito. Este es el desglose, porque a su vez esas 10 áreas se repartieron en 28 áreas. Si alguien tiene afición a la auditoría, como es mi caso, verá que ahí aparecen 30, pero realmente es que se han hecho 28 ponencias sobre esas 30 áreas, porque todas las de identificación y firma constituyeron una sola ponencia. Y además, con carácter previo, y seguimos en actuaciones preparatorias, se hicieron unas encuestas en todos los centros, unas encuestas que, ya lo digo, el plan de acción está publicado, está a disposición de todo el que quiera consultarlo en la web del Ministerio, pero no se han publicado los resultados de las encuestas. ¿Por qué? Bueno, pues la misma sinceridad que pedimos a los centros nos ha obligado también a no señalar a cada uno de los centros si está mejor o peor, porque evidentemente sobre ese desglose que hemos hecho de centros del Ministerio está la agencia tributaria, que evidentemente tiene un nivel importante de realización de los trabajos, y hay otros centros que están un poquito más alejados, pero se trata de avanzar en todos los ámbitos. Esta estructuración a través de áreas tiene dos consecuencias fundamentales. La primera es, como hemos dicho, que es un plan transversal, es un plan que lo que tratamos es avanzar en todos los ámbitos, de forma transversal por todos los centros, y la segunda consecuencia también importante es que nos ha permitido entrar a fondo, nos ha permitido incorporar a cada una de las áreas a los mayores especialistas que había en el Ministerio con la finalidad de poder avanzar. Otro aspecto también relevante en este planteamiento es que todas las ponencias tenían una estructura predefinida. Esa estructura predefinida que ahí se recoge, yo quisiera destacar solo dos cuestiones fundamentales. Hemos distinguido entre lo que son recomendaciones y lo que son actuaciones. Llamamos recomendaciones a aquellas cuestiones que no dependen de los órganos gestores. Por ejemplo, normativa, organizaciones,
o incluso la estructura de las herramientas horizontales, las herramientas que se van a utilizar en toda la administración o en todas las administraciones o que están a disposición de todas las administraciones. Nos hemos dado cuenta que para avanzar por determinados centros del Ministerio necesitamos determinadas modificaciones en esas herramientas horizontales y las hemos propuesto. La ventaja es que en el Ministerio de Hacienda están también las unidades, los centros horizontales encargados del impulso de la Administración Digital, la Secretaría General de Administración Digital y la Dirección General de Gobernanza Pública. Bien, como estos estaban incorporados a los grupos, en la medida en que esas recomendaciones las han asumido, se han convertido también en actuaciones del plan. Por lo tanto, hay actuaciones que de alguna forma son generales y van a tener trascendencia. Es un poco lo que comentaba antes. Yo destacaría, si tuviera que destacar 3 aspectos generales sobre el plan, yo destacaría los 3 que aparecen allí. El primer aspecto es que se trata de un plan que apuesta claramente, no podía ser de otra forma, siendo el Ministerio de Hacienda y teniendo también esa finalidad de avanzar en la generalización de las herramientas, apuesta por esas herramientas horizontales, lo cual se ve muy claramente en el caso del registro, se ve muy claramente en el caso de la plataforma de intermediación de datos, se ve en el caso de los sistemas de identificación y firma de carácter general. El segundo elemento es que es transversal. Esto quiere decir que no hemos contemplado con carácter general planes sectoriales, pero cuando determinados planes entendíamos que tenía trascendencia general, por ejemplo, doy un ejemplo, si la Comisión del Mercado de Tabacos necesitaba la utilización de un sistema de georreferenciación para calcular las distancias entre los estancos y los puntos de venta con recargo, bueno, pues ese plan para incorporar, además una herramienta general que se llama EGEO de georreferenciación, se va a utilizar también por el resto de los centros. Por lo tanto, lo hemos incorporado en 2 áreas muy concretas, que es el área 2.4, referido a proyectos de movilización con móviles, y en el área 5.7, que hemos llamado reingeniería, pero que básicamente son proyectos de alcance general, son proyectos en los que vamos a colaborar todos y de alguna forma van a tener alcance general para todos los centros del Ministerio. En total, 9 proyectos de este carácter en el área 2.4 y 31 proyectos en el área 2.7. Y el último enfoque es que se ha dado un enfoque integrador. ¿Qué quiere decir integrador? Vamos a tratar de avanzar en la consolidación de servicios, lo cual, al final, en un ámbito de absoluta restricción presupuestaria y en un ámbito de absoluta limitación de medios humanos, es imprescindible. Y esa consolidación, hemos citado algunos de los ámbitos en los que se va a avanzar, uno muy claro, y ahora lo citaremos, es el de sedes y portales de Internet, pero de alguna forma es el tercer elemento. Bueno, para que veamos de qué estamos hablando, he traído 3 ejemplos. Primer ejemplo, registros. El principio general que informó todos los trabajos en el ámbito de registros es todos los centros del Ministerio, todas las unidades tramitadoras, todas las unidades tienen que estar conectadas a través del sistema de interconexión de registros, que es una herramienta horizontal que va a dar cobertura no solo a la Administración General de Estado, sino también a todas las administraciones. Y ya lo está dando, en la medida que ya hay muchos ayuntamientos conectados y la generalidad de las comunidades autónomas. Para esto caben 3 fórmulas. Una, que tengas tu propia aplicación de registro y esa aplicación de registro esté certificada en SICRES 3, lo cual permite el acceso directo al sistema de interconexión de registros. 2, que tengas tu propia aplicación, pero no esté certificada y, por lo tanto, necesitas una herramienta también horizontal, que es Geyser, es una herramienta de registros que permite la conexión de ese registro particular con el sistema de interconexión de registros, o simplemente que adopte Geyser como solución integral de registros. Bueno, pues cada uno de los centros, de los 32 centros, tuvo que tomar una de estas 3 opciones, y esas 3 opciones han implicado también una introducción de modificaciones técnicas y dimensionamiento adecuado de las herramientas horizontales para que puedan dar cobertura a las unidades o a los centros del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El caso de las sedes electrónicas es algo muy similar. Existe ya funcionando y trabajando desde hace tiempo, dependiendo de la comisión ministerial, un grupo de trabajo de coordinación de entornos editoriales. Estamos hablando de unos 150 entornos web en el Ministerio, es decir, estamos hablando de algo bastante importante. Se va hacia la consolidación y ya se han ido realizando actuaciones. Esas actuaciones han consistido, primero, el inventario, no siempre es fácil, y además la normativa, la Ley 39 y la Ley 40 ya van hacia una cierta racionalización, y es por donde tenemos que ir. Se ha establecido una codificación, de tal forma que, de alguna forma,
en la base de datos generales ya haya una conexión con estos entornos web, y luego se han establecido unos criterios comunes en cuanto al enlace a contenidos, en cuanto a la arquitectura de los sitios, etcétera, etcétera. Esos contenidos luego tienen que adaptarse por cada uno de los centros. Pues bien, con todo esto, a partir de esto, lo importante no es ese plan, no es lo que está publicado, sino que a partir de ahí se ha establecido un cuadro de actuaciones que implica la realización de aproximadamente unas 2.900 actuaciones perfectamente delimitadas, en las cuales se establece un responsable para cada una de estas actuaciones, se establece también un código, se establece una fecha de referencia para que se realice, y todo esto se realiza además a través de una aplicación de seguimiento. Esa aplicación de seguimiento nos da en tiempo real el nivel de ejecución. En este momento es esta mañana, si no se incorpora alguno más, estamos en un 19,47% en cuanto a la realización de esas actuaciones. Estamos en un 17%. ¿Cómo se ha configurado estas 2.900 actuaciones? Bueno, he incorporado, yo creo que las presentaciones se van a distribuir, por lo tanto van a estar a su disposición. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien cómo se ha distribuido. Este ejemplo es el área 9.4. El área 9.4 implica el establecimiento de estadísticas de satisfacción a disposición de los ciudadanos únicas para todo el Ministerio. Eso implica, primero, unas estadísticas únicas, realmente dos, una en función de si es un portal o si es una sede electrónica. Primera actuación. Una segunda actuación, que es un cuadro de mandos genérico en el cual se va a valorar esos resultados. Realmente son dos, porque es una actuación conjunta de la Secretaría General de Administración Digital, que tiene ya una herramienta horizontal, que es un cuadro de mandos, y de la Inspección General del Ministerio de Hacienda, que de alguna forma va a dar los criterios. Cuarta actuación, unas modificaciones en otra herramienta horizontal que se llama Forma, que va a permitir que esas estadísticas identifiquen de dónde provienen. Por lo tanto, de forma automática se va a saber, cada una de las estadísticas que se hagan a través de sitio web, se va a saber de dónde proviene a efectos de establecer ese cuadro de mandos. Y además, 32 actuaciones. ¿Cuáles son estas 32 actuaciones? Cada uno de los 32 centros identificados tendrán que determinar cómo se hace ese enlace y hacer enlace a esas estadísticas. Quiere decir que a través de esta actuación, que va a implicar 36, es decir, son 36 actuaciones en nuestro cuadro de seguimiento, se va a conseguir llegar a un esquema centralizado en cuanto a la valoración de la satisfacción de los ciudadanos con los servicios puestos a disposición. Para esto es fundamental un elemento que es el conocimiento. Los aspectos de conocimiento y de implicación. Y para ello se está haciendo una campaña bastante fuerte de concienciación a través de un canal temático en la intranet del Ministerio, a través de actuaciones formativas, a través de una difusión de los resultados de forma periódica, a través de la remisión de los resultados del seguimiento de las actuaciones a cada uno de los centros. Por lo tanto, básico, yo creo que ya se ha citado antes, yo creo que el alcalde de Leganés lo ha dejado bastante claro. Básico, primero, el conocimiento, y segundo, la implicación, porque lo que estamos buscando es una transformación global, transversal y generalizada en el Ministerio. Bueno, por concluir, yo creo que ciñéndome un poco al horario, cuatro cuestiones destacarías. La primera es que en el Ministerio de Hacienda constituye una absoluta prioridad. Lo demuestra el hecho de una resolución conjunta y lo demuestra el que el plan, la aprobación definitiva de este plan, se ha realizado el 19 de enero por el Pleno de la Comisión Permanente, en la cual estaba el subsecretario presidiéndola y había 2 directores por cada una de las secretarías de Estado y otros 2 por la subsecretaría. El segundo, es básica la implicación tanto del personal técnico como de las áreas funcionales. Esto no es cuestión de informáticos, no lo es, no lo puede ser. Yo creo que uno de los elementos del éxito que ha tenido la Agencia Tributaria Española y que de alguna forma se ha reconocido es la implicación de las áreas sectoriales. De alguna forma ha habido esa implicación entre las áreas técnicas y las áreas sectoriales y es lo que ha implicado o ha permitido ese avance. La planificación es básica, es esencial. Es esencial, y la planificación no es solo hacer un plan, la planificación es seguirlo, es controlarlo y es revisarlo. Aquí hemos previsto que se revisará trimestralmente y todas las veces que sean necesarias. Si en un momento dado nos damos cuenta de que determinadas modificaciones en las herramientas horizontales no se han podido realizar, todo eso implica a los centros que posteriormente tienen que hacer los enlaces con esas aplicaciones. Por lo tanto, hay que hacer esa planificación y hay que revisarla.
Y el último tema es el que ya nos habíamos, ya había anticipado, es, de alguna forma, aunque este es el plan del Ministerio de Hacienda, tiene un alcance más general y lo va a tener. Y lo va a tener, primero, porque en su elaboración han intervenido esos órganos encargados del impulso de la administración digital, y segundo, porque su desarrollo se basa en la utilización de esas herramientas. En algunos casos las herramientas estaban adecuadamente probadas, en otros casos no. Bueno, pues los órganos del Ministerio de Hacienda están dispuestos y van a realizar la prueba o el test de esas herramientas, lo cual va a permitir pues, su traslación a otros ministerios y, por supuesto, a otras administraciones. Bueno, no quiero concluir, aunque, dado que estamos en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, dado que son los que nos dan alojamiento y, además, para mostrar mi agradecimiento por la invitación, sin hacer una referencia a la Fábrica Nacional. ¿Cuál es el papel de la Fábrica Nacional? Bueno, pues es un papel como activo y como pasivo. Como pasivo es uno de los 32 centros del Ministerio y, por lo tanto, debe poner en marcha todas esas actuaciones, por ejemplo, el registro, para la parte administrativa de la Fábrica Nacional de Timbre, pero la fábrica sí que tiene también una serie de proyectos estratégicos relevantes en el marco del plan de acción, como es el caso del establecimiento de una firma en la nube de los empleados públicos, que está bastante desarrollado, la identificación y firma desde canales móviles, su participación en la digitalización, que estará muy ligada también a todo el ámbito de los registros, las labores de depósito y custodia ligadas a archivo electrónico, y todo esto pues, nos lleva a algo que hay que reconocer y que desde luego desde el Ministerio. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre constituye una herramienta estratégica muy importante para el Ministerio y en última instancia pues, para todos los cambios o ese salto que pretendemos hacer en materia de administración digital. No sé si me he pasado un poquito, en cualquier caso he procurado ceñirme a lo previsto. Quedo a su disposición pues, para cualquier pregunta, queja, sugerencia, reclamaciones, y en fin, lo que estimen oportuno. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Bueno, como veréis, hay unos conceptos que se repiten en el bloque este, y es muy importante cuando sales de aquí, si te hablan de un tema, si todo el mundo dice lo mismo, será porque tiene algo de relevancia, ¿no? Voy a decirlo muy rápido. Importante, se ha repetido el plan y se ha añadido el seguimiento con revisiones de ese plan, la selección de responsables en las distintas áreas funcionales de nuestra organización. Muy importante también ese plan de comunicación y, por último, pues que no solo técnico, sino que implica a todas las áreas funcionales, ¿no? El siguiente ponente es Javier Amos Dorda, que es el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno, y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1982, certificado en actitud como inspector de servicio de la Administración General del Estado, y ha desempeñado distintos puestos en la Administración, entre otros el de subdirector general de clases pasivas en el Ministerio de Economía y Hacienda y el de subdirector general de Organización y Procedimiento en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Muy bien, pues cuando quiera. Javier. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la oportunidad de participar en algo tan importante como las Jornadas Ceres, que ya van por la 13ª edición, y también agradecer al Club de Innovación y a los organizadores del evento la oportunidad que nos ofrecen de participar en un evento de estas características, ¿no? Yo el tema que en el contexto de unas jornadas dedicadas a la transformación digital, lo que pretendo explicar es hablar, por supuesto, de mi negociado, que es la transparencia, pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la transformación digital, porque la transparencia es un reto más para todos estos retos que actualmente tiene planteada la Administración y el cambio de gestión y la introducción de nuevas técnicas de gestión pública y de tecnologías de la información, ¿no? Normalmente la transparencia se ve como un principio político que más o menos todas las sociedades democráticas avanzadas han incorporado y que está ligado básicamente a algo tan antiguo como el derecho
o la libertad de información. La libertad de información tiene dos caras, la posibilidad de comunicar información veraz libremente a la sociedad, pero tiene otra cara que es una cara activa, es decir, para divulgar esa información es necesario primero recabarla, y lo que sería la transparencia es simplemente una política pública destinada a facilitar que los actores sociales puedan acceder a la información de las instituciones públicas. Normalmente siempre ha tenido una conceptuación, o se ha hecho un análisis jurídico o jurídico-político de la transparencia, pero a partir del siglo XXI realmente la transparencia adquiere una vinculación inmediata con las TIs y con la transformación digital de las organizaciones que pretenden aplicarla, ¿no? Digo que es a partir del siglo XXI porque realmente la transparencia también tiene en el momento actual dos facetas. Una faceta que es la clásica configuración ligada al derecho de información, que es lo que siempre se ha llamado transparencia reactiva, que es los ciudadanos tienen derecho a solicitar información a la Administración y la Administración tiene que facilitarles el acceso a esa información. Pero a partir del momento en que aparece la web 2.0, en que aparece Internet, se hace posible que las administraciones hagan otro tipo de política, y es cuando se entra en el territorio de la transparencia proactiva. Es decir, las administraciones no tienen por qué esperar que el ciudadano haga una consulta o una solicitud de información. Las administraciones pueden adelantarse y publicar en sus portales web la información que se presupone que un ciudadano quiere conocer desde el punto de vista de la organización y el funcionamiento de los servicios y las instituciones públicas y desde el punto de vista de la rendición de cuentas. Estos dos tipos de transparencia, activa y reactiva, en nuestra ley de transparencia, que es una ley joven, de las últimas leyes que se han publicado en este sentido, la ley de 2013, es lo que llama, por un lado, publicidad activa, que sería la transparencia proactiva, y por otro lado, acceso a la información, que sería la transparencia reactiva, ¿no? La ventaja que tiene nuestra ley, o el hecho de que nuestra ley haya sido bastante reciente, tiene una ventaja, es que es de las pocas legislaciones en el mundo que incorporan una regulación de la publicidad activa. La clásica ley de transparencia es realmente una ley de acceso a la información y está, digamos, básicamente fundamentada en esos análisis jurídicos del derecho de acceso, mientras que nuestra ley tiene una visión más moderna, ¿no? Desde el punto de vista de la publicidad activa, como les decía, solo es posible realizar esta transparencia proactiva a través desde el momento en que existe Internet y cada ministerio se ha dotado de una página web, porque lo que consiste la publicidad activa es en la obligación de publicar este tipo de informaciones que recoge la ley y que todas las instituciones públicas tienen que publicar en sus sedes electrónicas o en sus portales web, ¿no? La ley establece en principio una obligación general. Todas las instituciones tienen que publicar toda la información que consideren que es relevante para que el ciudadano esté informado del sentido de su actividad y que tenga la información suficiente para poder ejercer una rendición de cuentas, es decir, un control democrático sobre esa actividad. Pero además de esta obligación general, la ley quiere asegurar la publicación de una serie de informaciones puntuales, que son las que enumera en una lista más o menos extensa, ¿no? Hay tres tipos, básicamente, de información. Información sobre la propia organización, es decir, cómo funciona, qué actividades pretende cumplir y qué funciones cumple, cómo está organizado y quiénes son sus responsables, ¿no? Se publica un tipo de información de relevancia jurídica que hasta este momento realmente no publicaban las instituciones públicas, porque realmente las normas, una vez aprobadas, se publican en el Boletín Oficial del Estado. Lo que no se publicaba nunca, digamos que era el proceso de tramitación de esas normas, que incorpora una serie de informes y de dictámenes de carácter técnico de una serie de organismos públicos que pueden ser muy interesantes para los estudiosos del derecho y que realmente no se publicaban. Así como todas estas directrices, instrucciones o acuerdos de rango inferior a orden ministerial que no tienen acceso a la publicación en el Boletín Oficial del Estado y que, sin embargo, en muchos casos son muy útiles
para que el ciudadano conozca cómo se están interpretando las normas jurídicas o las obligaciones que derivan de ellas, ¿no? Y en último término, pues toda una serie de información económica directamente vinculada con la rendición de cuentas, la información presupuestaria, información contable, ¿no? La ley precisa no solo las informaciones que hay que publicar, que este es el punto que realmente tiene interés para lo que estamos hablando en estas jornadas, ¿no? La ley establece una serie de requisitos técnicos y de otra índole que tiene que cumplir la información. Es decir, tiene que publicarse en un soporte web determinado, se abre el camino a que existan portales generalistas de transparencia que agrupen la información de varios organismos públicos, establece unas características de periodicidad, de actualización, que la información tiene que estar estructurada, tiene que estar en formatos reutilizables, tiene que ser comprensible, tiene que tener acceso universal, es decir, una serie de requisitos técnicos, y la ley termina fijando unos límites a esa información pública. El primer límite lógico es la protección de datos de carácter personal, es decir, las administraciones en su publicación proactiva de información no pueden perjudicar el derecho a la privacidad de las personas, y además existen una serie de límites materiales que la ley enumera, que son lógicos, como es el no poner en riesgo la seguridad del Estado, los intereses de la economía nacional, y que son límites que no ha inventado nuestra ley de transparencia, sino que están presentes nuevamente en todos los documentos internacionales sobre transparencia, empezando por el Convenio Consejo de Europa de acceso a los documentos públicos, ¿no? Lo interesante de todo esto es que esto obliga a cada institución pública a realizar una serie de actuaciones tecnológicas. En primer lugar, obliga a reformular el soporte web que hasta ese momento se estaba utilizando. Es decir, las páginas web son muy anteriores a la transparencia, pero la página web de un organismo público, de una organización pública, cumple una función estrictamente ligada con los intereses o con las funciones de ese organismo público, que no tiene necesariamente que estar conectada con la transparencia. Es decir, a lo mejor hay una serie de información muy técnica para un tipo de usuarios de la información de ese ministerio que no está pensando en la ciudadanía. Es decir, que los organismos, por eso decía que la transparencia constituye también un acicate para la transformación digital de la administración. Va a obligar a reformular esos soportes web ya existentes, a estructurarlos, a hacer el acceso más fácil, pensando en que el acceso ya es a nivel ciudadano y no de personas especializadas en el área de actuación de esa organización, ¿no? Por otro lado, crea estos portales generalistas de transparencia, que son una facilidad que se ofrece al ciudadano, le evita el tener que realizar una navegación por todas las páginas web de las instituciones públicas, le ofrece la posibilidad de ir a un punto único de acceso donde va a encontrar la información del resto de organizaciones públicas. Eso significa también una reorganización de la informática de cada departamento, de cada organización, que tendrá que establecer modelos de datos, ver de qué manera se produce esa sindicación de su información el portal o facilitar esa información al portal generalista para que la publique, ¿no? Y para mí lo que va a plantear es el reto más grande que en este momento tiene la información, el acceso a la información, a la transparencia en la administración, que es la comprensibilidad del lenguaje. Hasta ahora el lenguaje administrativo es un lenguaje legal que es evidente por todos los estudios que se han realizado en los últimos años, que es prácticamente incomprensible para el ciudadano. El ciudadano tiene muchas dificultades para entender el lenguaje administrativo, a tal punto que el ciudadano medio desconoce muchas veces qué información puede solicitar y cómo tiene que hacerlo. Entonces, es necesario que de alguna manera toda esta información, publicada electrónicamente, afronte un proceso de simplificación. Es decir, se puede publicar un PDF de una norma legal del boletín, pero tendría que ir acompañada pues, de un glosario de términos, una serie de especificaciones, pensando en que el usuario de todo este tipo de información es el ciudadano, al fin y al cabo, ¿no? Y en este ámbito, uno de los instrumentos que ahora están a disposición de la Administración, que son instrumentos inmediatos que facilitan una interacción y que facilitan las consultas, son las redes sociales. Es decir, las organizaciones públicas tienen que plantearse un uso, digamos, didáctico de las redes sociales, ya que tienen un instrumento que lo puede hacer posible, ¿no? Desde el punto de vista del acceso a la información, es decir, lo que sería esa transparencia reactiva que hablábamos,
También plantea retos muy importantes para la transformación digital de las organizaciones. Y estos retos, en principio, están en el propio concepto de información pública que establece la ley. Un concepto que en apariencia no es muy llamativo, pero que tiene, a mi juicio, uno de los cambios más importantes en lo que va a ser la gestión de la Administración a partir de este momento. Y es que el concepto de información pública ya no se liga a un documento o a un expediente, sino que la ley habla de contenidos. Es decir, se está pensando en bases de datos, no se está pensando en archivos. Esto para la Administración y para 200 o 300 años de Administración, pensando en el documento, tiene que significar una revolución muy importante, porque el ciudadano ahora lo que solicita son informaciones, con independencia que se encuentren en un expediente concreto o en un documento concreto. La Administración no puede negar esa información porque no esté recogida en un soporte documental. Tiene que afrontar un proceso de elaboración, de extracción de esas informaciones de los soportes en los que están y de facilitárselo al ciudadano en un soporte que integre todas esas informaciones. Lo que esto implica es que, si bien el documento electrónico o el archivo electrónico es un avance con respecto a lo que es el archivo en papel, no es suficiente para cumplir esta misión que va a imponer el derecho al acceso a la información en los próximos años. Es decir, no se trata de tener acceso a un documento electrónico que no es más que, digamos, la reconstrucción digital de un documento preexistente. Lo que la Administración va a tener que hacer es crear bases de datos con la información que realmente sería susceptible de convertirse en información pública. Obviamente esto no implica que desaparezcan los archivos tradicionales. Los archivos tradicionales tendrán que cumplir una función de facilitar información histórica, información de valor documental, dirigida a investigadores, pero lo que puede ser la información pública que necesita el ciudadano, que se identifica más o menos con lo que son los archivos de gestión de la Administración, no va a poder estar en un archivo físico ni integrada por una serie de documentos o expedientes. Desde este punto de vista, en un sistema de archivos tan potente como el nuestro y prácticamente que viene desde los tiempos del Imperio Español, va a significar un cambio muy importante y una verdadera transformación digital en las organizaciones que van a tener que enfrentarse a este tipo de gestión de la información, de gestión documental y tratar de diseñar nuevos sistemas, ¿no? Y bueno, yo por mi parte y también tratando de ajustarme al tiempo que disponemos, nada más que agradecerles la atención y esperar que por lo menos lo que les he planteado muy rápido sirva un poco de debate o de reflexión a los presentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, pues el tema de transparencia y reutilización, como habéis visto en la parte de tecnología que comentaba Javier, muy importante que cada vez la información que se publica, ya sea para reutilización y transparencia o para reutilización en los portales de datos abiertos, que va un paso más, no es solamente la información que queramos como administración pública poner por transparencia, sino que sirva para que empresas, universidades puedan, con todos los datos que maneja la administración, poder sacar un valor. Pues bueno, pues es necesario que los sistemas estén muy automatizados y que esa información, pues si hay que dar informes semanales o trimestrales, o si una información tiene que estar cada 5 minutos, no puede haber alguien detrás de cada conjunto de datos o de cada elemento de transparencia, sino que es necesario que haya algún sistema automático, ¿no? Luego, si nos da tiempo en la parte de preguntas, sí me gustaría que nos comentara un poquito más sobre el tema de Mesta, pero vamos a pasar a José Luis Antón, que es el vicepresidente de Executive Partner en Gartner, y que, bueno, pues entre su objetivo a nivel profesional está el aplicar toda la tecnología necesaria y útil a los procesos de negocio, de modo que aumenten la eficacia y se traduzca en una mejora de un valor real para la empresa. Lleva más de 20 años de experiencia en temas de sistemas de información, con conocimientos y gran experiencia sobre gestión y administración de equipos multidisciplinares, experiencia en elaboración y gestión de presupuestos de tecnología a nivel nacional,
de diseño completo desde el análisis a la implementación de toda la gestión del cambio y toda la estrategia tecnológica a nivel corporativo, definición de política y procedimientos técnicos a nivel global, mejora continua, optimización. Es decir, bueno, creo que nos puede dar una buena idea de cómo hacer esa transformación. Pues cuando quiera. Bueno, vamos a poner esto. Bueno, pues David, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también, obviamente, a la fábrica por la oportunidad que nos dan de hablar de este tema tan relevante que está transformando no solo las administraciones y las compañías en todos los sectores, sino yo creo, y me atrevería a decir, hasta la propia sociedad. En los minutos que tenemos por delante, a mí me gustaría ver cómo todo esto se está poniendo en marcha, cómo se están materializando todas estas iniciativas que hemos visto y cómo van a evolucionar en el futuro. En un futuro en el que lo único cierto es la incertidumbre que vamos a tener, esas decisiones que estamos tomando ahora y que nos van a acompañar durante los próximos 10, 15 años, y en un futuro en el que lo único fijo va a ser ese cambio. Ese cambio que, bueno, no es una cosa mala ni novedosa, estamos acostumbrados a ese cambio. El punto relevante de este momento en el que estamos de transformación es que ese cambio no es lineal, sino es exponencial. La velocidad y el volumen de ese cambio es lo que nos hace replantearnos muchas de las cosas que tenemos que hacer. Las empresas y organismos están pensando que la evolución va a ser así, mientras que la realidad va a ser exponencial, con lo cual este trozo que no estamos considerando pues nos va a poder meter en ciertos problemas si no los consideramos bien, o nos va a dejar de permitir conseguir unos objetivos y unos beneficios que podríamos realizar gracias a estos avances tecnológicos. Para nosotros, toda esta transformación digital de las administraciones públicas y, como digo, en general de todas las compañías en todos los sectores, pasa por la creación de las plataformas digitales. Unas plataformas digitales que es la manifestación técnica de los objetivos de cada una de esas administraciones, organismos, agencias, etcétera, y que es lo que nos va a permitir ejecutar todos esos servicios digitales que estamos definiendo para ahora y para el futuro de una forma innovadora, con una evolución continua. Estas plataformas tienen 5 piezas fundamentales que empiezan por los propios sistemas de información, pero veis que no están en el centro. Es una pieza fundamental, crítica, absolutamente necesaria, pero que necesita balancearse con el resto de piezas que son necesarias para que esta evolución y esta transformación digital llegue a buen puerto. La segunda son los propios ciudadanos. Tenemos que considerarlos como base fundamental de esta plataforma, unos ciudadanos ultraconectados, digitalmente muy inteligentes y que están requiriendo una relación con las administraciones completamente distinta de la que tienen hasta ahora. Una relación que sea más similar a la que están acostumbrados a realizar con sus proveedores habituales. Están requiriendo que nos podamos relacionar de la misma manera que nos relacionamos con Facebook, Amazon, Google, tener esos modelos de relación basados en su experiencia y no en la complejidad interna de las organizaciones. Eso nos va a hacer pensar en otra manera de organizar los sistemas. Aquí yo también metería el propio talento, lo hemos dicho en todas las ponencias y en las intervenciones de los anteriores compañeros, que el talento es absolutamente fundamental. Para realizar toda esta transformación digital necesitamos nuevos talentos. No podemos aplicar las mismas formas de pensar a problemas completamente nuevos. No podemos aplicar a problemas del siglo XXI formas de trabajar, formas de pensar del siglo XX o anterior. Otra de las piezas fundamentales de estas plataformas digitales que nos van a llevar a esa transformación digital son las cosas, los objetos conectados, que ya están empezando a formar parte de nuestra vida, pero que esperamos que, y tenemos una predicción desde Gartner que dice que en el 2020 habrá 20 billones, entre 20 y 25 billones de objetos conectados, billones americanos, 25.000 millones de objetos conectados, que también tendrán su evolución y pasarán de lo que actualmente hacen, que es simplemente
simplemente, entre comillas, recoger información, analizarla y ofrecer un conocimiento importante, eso también va a evolucionar hacia una toma de decisiones autónoma de estas cosas conectadas, de estos objetos conectados. Y, de hecho, seguirá esa evolución hasta poder terminar transacciones económicas. Estimamos que el 5% de las transacciones económicas a nivel mundial se hará por objetos conectados sin intervención humana. Imaginaros la capacidad que eso nos da, pero también los riesgos y las consideraciones que tenemos que tener. La otra pieza es la inteligencia. Todas estas piezas están generando una cantidad ingente de información que tenemos que gestionar y va a ser la pieza fundamental que nos va a permitir llevar a buen puerto esto y materializar los verdaderos beneficios de toda la transformación digital. El último punto es los ecosistemas. Ecosistemas es la red interdependiente de actores que forman parte de la cadena de valor. Obviamente ya hemos estado funcionando en ecosistemas y la administración pública es un ejemplo de un ecosistema que necesita otras piezas dentro de la propia administración o con actores externos. Pero han sido ecosistemas analógicos, poco eficientes, en los que había muchas barreras, la comunicación no era fácil, la interconexión de información o la colaboración entre los distintos organismos no era fácil. Gracias a estas plataformas digitales y con esos circulitos que veis aquí, APIs, que es un término técnico que podríamos decir que son los conectores hacia el exterior, estas plataformas van a permitir derribar muchas de esas barreras, muchas de esa falta de comunicación entre los distintos actores y van a, de nuevo, realizar esos beneficios. A mí me gustaría hacer un ejercicio con vosotros de ver cómo esto se está poniendo en marcha y cómo las organizaciones están usándolo para evolucionar. Para eso vamos a usar un pequeño ejercicio en el que vamos a ver una planificación por escenarios, en la que no voy a dar ni probabilidades, ni opciones, ni predicciones, simplemente para que cada uno de vosotros lo podáis usar y ver cuáles de esas piezas son más importantes para el futuro de vuestras organizaciones. Vamos a analizar un elemento disruptivo como es la inteligencia artificial y vamos a ver distintos casos en los que aplicando poca inteligencia artificial o mucha inteligencia artificial vemos qué escenarios futuros podemos ver y también analizaremos el papel de esa organización, una organización más activa o más reactiva, una organización en la que ofrezca los servicios por sí misma o unas organizaciones, una administración pública en la que dé un paso atrás y permita a otros actores entrar en esa prestación de los servicios. Así pues, tenemos 4 tipos. En la izquierda tenemos poco uso de la inteligencia artificial y mucha involucración de las administraciones públicas, un modelo más parental o un modelo más de partnership si damos un paso atrás en las organizaciones. Y en la parte derecha, con mucho uso de la inteligencia artificial, que ya es la siguiente revolución y ya está presente en muchos de los procesos de negocio y va a ir poco a poco incorporándose de forma natural en todas las actividades, tenemos un modelo más predictivo o más autónomo de gobierno digital o un modelo más comercial en el que permitimos esa interacción con elementos externos. En función de eso, vemos que en el primero de los modelos, poca inteligencia artificial, centrado en los ciudadanos, que quizá es el modelo actual. El foco es ayudar a los ciudadanos a conseguir transaccionar con las administraciones gracias a unos sistemas de información que están centrados en la eficiencia, quizá no en la efectividad, no en el customer experience, el citizen experience, que les permitirá, como hemos dicho antes, relacionarse de una manera más fácil y cómoda con la administración. Y usaremos la información para ayudar a la toma de decisiones. Aquí los servicios son más reducidos y están en el ámbito del gobierno y en los siguientes escenarios vemos cómo esto va cambiando. Si la administración decide dar un paso atrás y permitir la entrada de otros actores, obviamente lo que tendremos que priorizar, invertir y desarrollar muy bien son esos ecosistemas, esas formas de relacionarnos con otros actores, otras entidades que permitan ese intercambio de información, gracias obviamente a unos sistemas que también, como he dicho al principio, serán parte fundamental, crítica y que habrá que renovar para
adaptarse y adecuarse a esta realidad. Y de nuevo, la inteligencia permitirá regular todos esos servicios. En los otros escenarios en los que el uso de la inteligencia artificial es más pervasivo o más global, tenemos de nuevo otros modelos. El modelo en el que las cosas tienen una especial importancia, yo creo que David tiene experiencia en esto con los Smart Cities y todo lo que se está poniendo de manifiesto y en práctica, la red de sensorificación que puede poner a disposición la Administración Pública para obtener una información y dar un servicio a los ciudadanos por medio de inteligencia artificial, con servicios automatizados de voz, los asistentes virtuales. Usaremos la inteligencia para precisamente tomar las decisiones. Ya no será un soporte a la decisión, sino que la inteligencia y la analítica avanzada que podremos poner ahí será los que tomen la decisión. Aquí los servicios que ofrecerá esa unidad serán completamente digitales, ya no habrá servicios analógicos y nos apoyaremos en todas estas capacidades. Por último, el último modelo en el que además el Gobierno, las administraciones o las agencias dar un paso hacia atrás, de nuevo nos tendremos que apalancar en los objetos conectados y en esos ecosistemas, generar toda esa capacidad de interrelación y colaboración con los actores externos. Como veis, en función de los análisis que se hacen usando estas dos dimensiones, habrá inversiones o deberemos hacer inversiones en las distintas piezas, teniendo en cuenta que todas tienen que evolucionar de forma coherente, coordinada y balanceada. Pero, como es un camino largo, costoso y complejo, hay que priorizarlas. Y en función de estos escenarios, estas son las formas de priorizar. Lo que está claro también es que la información, el uso del dato y la analítica avanzada es el nexo común en todos los escenarios, con lo cual en todas aparece esa capacidad, ese valor de la información que debería regir todos los procesos de transformación digital que estamos viendo, y así lo vemos en todas las organizaciones. Es el valor diferencial, la información y su reconocimiento como hecho diferencial en las transformaciones digitales. El foco de estas plataformas debería ser la interconexión de los distintos actores, ciudadanos, partners, por medio del uso inteligente de los datos y la conectividad. Y basado, obviamente, en estándares abiertos que permita esa interconexión absoluta y esa colaboración de todos los integrantes. Esa evolución que, obviamente, es un tema, como he dicho, complicado, difícil, y nuestros compañeros anteriores ponentes saben que esto no se consigue, lleva años, y que hay que aprovechar las ventanas de oportunidad para ir construyendo pieza a pieza, con esa priorización que hemos propuesto, para que esa plataforma se vaya haciendo realidad, de forma individual, con un foco importante en la reutilización y en la compartición, y creando un roadmap que permita establecer objetivos, éxitos a cada una de esas ventanas de oportunidad, de forma que podamos evolucionar. ¿Alguna recomendación final? Dejar de pensar en los sistemas de información como pieza fundamental de toda esta transformación. Gracias, Diego. Debemos, obviamente, evolucionarlos, obviamente, renovarlos, pero dentro de este concepto de plataforma en la que tendremos que también invertir mucho esfuerzo y muchos recursos en el resto de piezas. Son tan importantes el resto de piezas como los propios sistemas de información. La arquitectura que tienen que llevar todas estas plataformas deben estar enfocadas en la agilidad, porque, como he dicho al principio, lo único claro que tenemos es que el cambio va a ser absoluto, exponencial, grande, veloz, y por tanto tenemos que arquitectar, o si es que esa palabra existe, hacer la arquitectura de toda la plataforma basada en la flexibilidad y en la agilidad que van a requerir todos los cambios. Y obviamente desarrollando ese roadmap con pasos tangibles que nos lleven hacia esa creación de la plataforma.
Unas últimas recomendaciones. Yo, aparte de estas, sí que recomendaría al final, y es una frase que nuestros analistas en Gartner dicen, que la transformación digital es analógica. La transformación digital depende de las personas. Es el talento el que va a permitir llevar esto a la práctica. Con lo cual necesitamos tener muy en cuenta que hay que cambiar los skills, hay que cambiar las personas que van a hacer esto, hay que dotarles de un propósito, hay que cambiar sus esquemas de liderazgo, lo hemos dicho también, y en definitiva empoderarles para que puedan llevar a buen término esta transformación que empieza, y ya ha empezado en muchos casos, con los cambios que poco a poco vamos viendo en las organizaciones. Otro de los aspectos fundamentales es asumir que esto es un proceso muy complejo que requerirá que el horizonte de planificación cambie radicalmente del que estamos acostumbrados. Periodos cortos, debemos cambiarlo hacia periodos mucho más largos, teniendo en cuenta todas las complejidades y todas las opciones que tenemos, pero que es un camino sin retorno que hemos empezado y que está aquí para quedarse, con lo cual la única recomendación es que sigamos adelante, tengamos en cuenta los problemas, veamos las oportunidades y trabajemos para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues ahí un poco el resumen de datos que me queda a mí interesante. Toda la parte de datos. Estábamos hablando antes de la reutilización de los datos, empezando como transparencia y luego como reutilización como datos abiertos. Hay algunos ejemplos, cuando se habla de ciudad inteligente, ya en muchos de los foros se dice que un elemento muy importante es que la ciudad tenga un buen portal de datos abiertos, donde sean datos abiertos que de verdad permitan reutilización para desarrollar conocimiento, ¿no? Por ejemplo, y por hablar un poquito de Málaga, que no he dicho nada, yo vengo de allí, ¿vale? Donde todos estáis invitados para venir a alguna de las jornadas que tenemos. Por ejemplo, dentro de poco tenemos el Green Cities, que es, bueno, pues también está orientado a temas de ciudad inteligente, de ahorro energético, son una jornada muy interesante. Bueno, pues dentro de nuestro portal de datos abiertos pues se publican datos de movilidad, de bicicleta, de aparcamiento de bicicleta, de carriles bici, de cuántas bicicletas hay en cada sitio, de autobuses, ubicación de autobuses, de datos de medio ambiente, datos y con todos esos datos, pues empresas, y además se mantienen, que es muy importante también que se mantenga la información, pues permiten que se hagan desarrollos y que se puedan extraer conocimientos relevantes, ¿no? Entonces, también otro concepto que creo que se ha repetido, lo comenté yo y ahora lo comenta José Luis, enfocarse en los departamentos de TI, no solamente en los sistemas de TI, sino en orientarnos a nuestro negocio, a la plataforma y al valor de los datos. La tendencia que hay ahora también en las empresas y organizaciones es, como la parte del dato se está haciendo tan importante, es a tener un responsable de datos, un CDO, un Chief Data Officer, para un poco gestionar toda esta parte de información que va a permitir que la organización se diferencie un poco del resto, ¿no? Entonces, como hemos recuperado un poquito de tiempo y nos quedan unos 4 minutillos, pues si queréis alguna 8... muy bien, muchas gracias. Pues si queréis hacer alguna pregunta. No sé si hay micrófono. Sí, por aquí. Sí, gracias. Soy funcionaria del Ministerio de Sanidad y quería comentar una herramienta que ha desarrollado unas startups españolas que combinan lo que se ha comentado aquí, ¿no? Combina el Big Data con la automatización de sistemas, ¿no? Estas se llaman antiburocráticas y lo que consiguen es tareas complejas burocráticas, las que se ocurren en los ministerios, hacerla en minutos. Es decir, tareas como de nóminas, gestión de nóminas. Esto significa que una subdirección, por ejemplo, de recursos humanos, con una herramienta de estas características, pues no va a necesitar prácticamente personal. Y todas las tareas que suponen bastante tiempo se podrían hacer en minutos. Entonces, yo quería preguntar a la mesa si ustedes consideran que este tipo de herramientas tan innovadoras y tan disruptoras se deberían de aplicar, de utilizar en las administraciones españolas, ¿no? Dada la situación en la que estamos en los ministerios, que no tiene nada que ver al uso de este tipo de herramientas.
why not, ¿no? La verdad es que yo creo que no tenemos que tener miedo a ningún tipo de herramienta. No la conozco y tampoco puedo pronunciarme sobre esta, ¿no? Cuando estamos hablando, yo creo que todos nos hemos mencionado, el gran problema es que cuando planificamos a 4 años va a ser difícil saber qué es lo que va a pasar a 4 años, ¿no? Y lo que sí que tenemos que estar abiertos, y abiertos a estas herramientas y a las que sean necesarias, si no estamos perdidos, ¿no? No puedo entrar más porque tampoco conozco la herramienta. O sea, yo voy a comentar solo un dato que es objetivo y que lo ofrece los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, ahora desaparecida, ¿no? Y es que los ciudadanos siguen prefiriendo la atención presencial que la atención electrónica. Esto es un fenómeno que se constata en todas las administraciones públicas. Yo solo lo dejo caer. Quiero decir que tenemos que estar abiertos a todo, pero no tenemos que perder de vista que estamos respondiendo a demandas sociales. A mí me gustaría añadir un par de cuestiones. Obviamente sí que es cierto que no va a cambiar radicalmente y vamos a empezar a ser atendidos por máquinas y robots en el corto plazo, pero las generaciones que vienen ya tienen otra mentalidad y ya tienen eso como algo más natural, con lo cual habrá un cambio lento pero progresivo hacia otros modelos. Tenemos que estar abiertos. Y me imagino que también la pregunta va por la posible reducción en empleos y el impacto que eso que está haciendo en todos los estamentos. He dicho antes que estábamos incluso llegando a cambiar la sociedad y transformando no solo las empresas, sino la propia sociedad. Yo creo que la inteligencia artificial, centrándolo en ese punto, va a suponer un reto para las economías productivas, pero tanto en destrucción de empleo y nuevas formas de trabajar, como en la creación de nuevos empleos para las generaciones venideras. Con lo cual, el balance neto yo espero que sea positivo y así lo dicen las predicciones que nosotros manejamos. Habrá destrucción de empleo, obviamente, pero también habrá creación de nuevos puestos de trabajo. De hecho, muchas de los actuales puestos de trabajo no existían hace 10 años. Y, de hecho, eso es lo que esperamos, que los siguientes puestos de trabajo no existan ahora. Lo que están estudiando nuestros hijos, y eso también es un motivo para la reflexión, no les van a permitir encarar con garantías el futuro al que se están teniendo que enfrentar. Con lo cual, también deberíamos replantearnos cómo estamos educando, cómo estamos generando ese talento que hemos dicho que va a ser clave y fundamental para la transformación digital. Esto me parece que no funciona, ¿o sí? Yo soy Emilio Rivas Teleco y estoy muy interesado sobre todo por la inteligencia artificial, puesto que la inteligencia natural está decayendo, ¿no? Sobre todo la parte que corresponde a la transparencia, la honradez y tal, y la comunicación, ¿no? Y entonces yo quería preguntarle al miembro de Transparencia y Buen Gobierno si ustedes se comunican con Transparencia Internacional continuamente, van por su parte, llegan a las mismas conclusiones, en fin, simplemente si se conocen. Sí, a Transparencia Internacional y todas las organizaciones y agentes sociales más o menos activos en materia de transparencia. Que sí que los conocemos y tenemos una interlocución con todas las organizaciones activas en materia de transparencia. Esa es la pregunta, ¿no? Que se ven mucho, dice. No creo que tengamos que llegar a las mismas conclusiones cuando son dos organizaciones distintas, unas organizaciones... Entonces, bueno, ya he entendido, entonces cada uno va por su lado, vamos. Si me puedo explicar, me explico. Explíquese. Lo que quiero decir es que Transparencia Internacional es una organización que está especializada en la lucha contra la corrupción. Nosotros no somos un organismo que luchemos contra la corrupción, somos el Consejo Nacional de Transparencia. Hay una parte de la actividad de Transparencia Internacional que coincide con nuestra actividad,
pero no entiendo por qué tendríamos que ponernos de acuerdo. Nosotros recibimos las demandas de la sociedad civil de todas las organizaciones, incluida Transparencia Internacional. Era por simplificar un poco, porque, por ejemplo, yo tengo constancia que la Comunidad de Madrid casi no se conoce con los del Ayuntamiento, vamos. Y entonces sería muy bueno pues resumir, ahorrar y llegar a conclusiones, en fin, no simplemente teoría, o sea, ir un poco más a lo práctico, a obtener resultados. Es que no entiendo muy bien la intervención, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que ir a lo práctico. Lo comprendo que usted no lo entienda, no se preocupe. Yo si puedo aportar mi punto de vista como ayuntamiento y con la experiencia con todos los temas de transparencia, para mí la llegada, es decir, cuando empezó el tema de transparencia apareció ITA, ya que lo ha comentado, y aparecieron muchos, por lo menos 4 o 5 evaluaciones de transparencia, donde detrás de muchas de ellas te encontrarás que había empresas que generaban portales de transparencia. Entonces, llegaba a ser muy frustrante cuando aparecían noticias y el ayuntamiento tal aparece en tal posición, y alguna vez te encontraba en un ranking el primero, en otra te encontraba el 20, y decía, pero vamos, ¿cómo es posible que haya esta variabilidad y dónde están los criterios? Cuando se llamaba a alguna de esas organizaciones para pedirle cuáles eran los criterios objetivos de transparencia, no te lo daban. Decían, no, es que esto es un estudio que es de la universidad y los datos internos. Es decir, hemos encontrado como ayuntamiento de verdad, y si es un ayuntamiento supongo que lo pensarán igual que yo, con muchas evaluaciones donde no estaba claro qué es lo que evaluaban. Pues no, es que se evalúa el número de clics, se evalúa si hay 5 clics, si hay 4 clics, hasta que llega la información, pero ¿dónde están los objetivos de evaluación? Yo creo que el paso importantísimo que se ha dado con el Consejo es la aparición de Mesta, que es muchísimo más complicado que conseguir una evaluación buena que ITA o cualquier otro sistema de evaluación de transparencia. Es mucho más complejo porque las variables que te piden son muchas más, pero están claras, y los ayuntamientos podemos coger y decir, mira, me va a costar mucho que todos los datos sean reutilizables, me va a costar mucho poner de toda la información de transparencia que tengo que poner, cada cuánto tiempo se actualiza y ser capaz de actualizarlo, pero por lo menos está claro en la regla del juego, que eso es lo que me parece fundamental de Mesta y por eso una iniciativa que apoyo y que vamos, estoy muy contento de que apareció. Y locos por ponernos y que nos evalúen, y al principio sacaremos una mala evaluación, porque como digo, es muy difícil cumplir todos los objetivos con todos los criterios, pero lo que es importante es que quien te evalúe sea transparente también en la evaluación y en los criterios, ¿no? ¿Vale? Pues nada, ya vamos bien de tiempo. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención.